Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer una clase conexión para conectar con la base de datos de MySQL desde PHP. Entonces vamos a abrir nuestro editor de texto. Como pueden ver, yo utilizo Genie. Es un editor de texto que a mí en lo particular me fascina mucho y sobre esta vamos a trabajar. Para hacer la clase conexión, lo que necesitamos primero es, obviamente, tener instalado ya lo que es PHP, servidor Apache y el gestor de base de datos MySQL. También necesitamos crear la base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la base de datos. De momento no la tengo. Vamos a hacer un poco más grande la terminal. Okay. Accedemos a MySQL y creamos nuestra base de datos. Vamos a llamarlo conexión demo. Perfecto. Allí de momento ya creamos la base de datos. Ya podemos acceder a ella. Ya estamos dentro de la base de datos. Si quisiéramos visualizar algunas tablas, no vamos a poder visualizar ninguna tabla porque no hemos creado ninguna tabla. Ok, ahora vamos ya a meternos al código de PHP. Lo primero que tenemos que hacer es crear un directorio de trabajo. Yo lo voy a crear directamente desde mi editor de texto, ya que me permite crearlo de esa manera. Y vamos a llamar a ese directorio que se llame conexión demo. ¿Sí? Abrimos y creamos un nuevo archivo, la cual le vamos a llamar conexión.php. Voy a aclarar aquí que hay dos formas de crear una clase de conexión. Bueno, en mi caso he utilizado conexiones directamente con MySQL y utilizando también la clase MySQLi. ¿Sí? La ventaja de utilizar la clase MySQLi es de que ya nos evitamos los problemas de inyecciones SQL en nuestros sistemas. ¿Sí? Ahora primero vamos a crear una clase conexión normal para uso general. Si pueden ver, yo acabo de ingresar pclass y con la tecla tabulador o de tabulación ya me genera la clase. Esto se hace mediante la herramienta llamada Snippets de Genie, y aquí podemos configurarlo, pero prácticamente pues es como si estuviera escribiendo el código a mano. Ahora vamos a crear de nombre conexión. Ya tenemos nuestra clase y de igual forma voy a crear un método, solo que este método va a ser estático y a mí me gusta llamarlo open. El método open va a tener los siguientes parámetros de conexión. En primer lugar vamos a definirle una zona horaria para poder trabajar correctamente ya los demás archivos de las cuales vamos a requerir o incluir este archivo conexión. ¿Sí? Para que no tengamos problemas a la hora de crear un nuevo archivo y que estemos trabajando con fechas y zonas horarias, ya como la clase conexión ya lo tiene integrada en su método open, ya no es necesario establecer la zona horaria más que en el método. Así que vamos a definir la zona horaria con date default time zone set y le pasamos como parámetro en la página oficial de PHP, en la documentación, ahí podemos observar los diferentes formatos que existe y
aquí como estamos en México, pues vamos a decirle que vamos a utilizar el de México City, ¿vale? Ahora, la siguiente línea vamos a establecer la variable conexión. Vamos a, con o connect va a ser igual a, ya aquí vamos a hacer una conexión con MySQL connect, y los parámetros que vamos a recibir o vamos a establecer en MySQL Connect son los siguientes. Primero tenemos al servidor y tenemos el nombre del usuario y la contraseña del usuario, ¿sí? Para algunos que han manejado, o sea que ya han estado desarrollando sistemas o algún ejercicio en PHP, pues se darán cuenta que hacen estos es más utilizado, pero aquí lo estamos orientando a objetos, ¿sí? Esta manera de hacerlo, esta forma de hacerlo, lo aprendí gracias a los videotutoriales del gran máster César Cancino. Ya ahí tienen su página www.cesarcancino.com. Ya de allí pueden ver los cursos de PHP orientado a objetos, ¿sí? Y de allí es donde saqué esta manera de trabajar la clase conexión. Ahora vamos a anotar aquí localhost, que es mi servidor local. Mi nombre de usuario es root y mi contraseña 12345. ¿Sale? Ahora ya establecimos la variable conexión. Ahora vamos a hacer una pequeña consulta. Vamos a decirle, perdón, MySQL query. Aquí esta consulta la vamos a elaborar para definir o para establecer el tipo de codificación a manejar durante las consultas. Normalmente nos damos cuenta que cuando estamos trabajando con bases de datos, la información que muchas veces ingresamos a las tablas llevan acentos, llevan ñes, y de alguna u otra forma queremos mostrar esos datos con sus respectivos con sus respectivas tildes. Para hacerlo más fácil, establecemos nosotros el tipo de codificación con setNames, y ya entre comillas simples le definimos que vamos a trabajar sobre UTF-8, perdón, ¿sí? Ya, ahora sí, ya podemos hacer vamos a seleccionar la base de datos con MySQL select db, y si recordamos, nuestra base de datos se llama conexión demo, así que vamos a copiar y vamos a pegarla aquí. Ya, con esto lo único que nos resta hacer es retornar el valor de la conexión o de la variable conexión. Guardamos y ya tenemos preparado nuestro archivo conexión, que contiene una clase conexión igual, ¿sí? Voy a hacer un poco más grande esto para que lo puedan apreciar correctamente. Y ya tenemos la clase conexión. Creamos un método estático. El método estático nos sirve para que podamos nosotros llamar un método sin crear un objeto, sin hacer uso de un objeto. A través de la clase mandamos a llamar directamente al método. Ya veremos cómo hacer, ¿sí? Ok, ahora vamos a crear otro archivo que se va a llamémosles conectar. Conectar.php. Ya está. Este archivo conectar.php lo que nos va a hacer únicamente es mostrar un mensaje de que si logramos establecer la conexión, o en dado caso que haya fallado la conexión, nos tiene que informar. Así que lo primero que tenemos que hacer es un require once al archivo conexión.php. Una vez establecido esto, ya podemos nosotros probar utilizando if.
decimos que la clase conexión, dos puntos, mandamos a llamar al método open, es o sea, si se establece la conexión, o sea, aquí vamos a mandar a llamar al método open que va a establecer la conexión. Si se establece la conexión, vamos a imprimir un alert haciendo uso de JavaScript. Permíteme aquí nomás hacer un echo JS. Ya esto es ya lo tengo definido en los snippets. Ya eso es un tema aparte que vamos a tratar. Voy a hacer otro video tutorial para la introducción a para la introducción a Geany, ya sea para programar con PHP, C++, C#, Java, para todas esas herramientas. Okay. Aquí lo que vamos a hacer es un alert y decir se ha establecido la conexión, ¿vale? En caso contrario, o sea, en caso de que no se establezca la conexión, vamos a decir también otro alert que diga falló la conexión a la base de datos. Bueno, estos son los, que yo manejo los más para poder notarlos. Podemos utilizar varios aspectos, ya sea de que si se haya conectado solamente al servidor y no se haya conectado a la base de datos, o se haya conectado al servidor de la base de datos pero no encontró en sí la base de datos. Pero solamente vamos a utilizar estos dos aspectos y abrimos nuestro navegador para echar a andar. Si se dan cuenta, Geany me permite a mí compilar el código para analizar algún error de sintaxis. Si yo no tuviera un punto y coma y compilo, ya me muestra que tengo un error. Me dice que es en la línea 12, pero dice que no se esperaba return. ¿Qué quiere decir con esto? Que el error estaba acá, o sea, estaba esperando un punto y coma. Ok, y esto es lo que me gusta también de Geany, porque me permite analizar o verificar mi código para sin necesidad de ejecutar el archivo en el navegador. Ok, aquí vamos a también compilar, no tenemos ningún error de sintaxis. Ahora entramos a nuestro servidor localhost, vamos a entrar a la carpeta que se llama conexión demo, y ya tenemos nuestro archivo conectar. Abrimos nuestro archivo conectar, dice se ha establecido la conexión. Perfecto. Ahora vamos a generar nosotros intencionalmente un error, vamos a decir de este tipo, y actualizamos. Dice falló la conexión a la base de datos. Aquí hay un problema con el acento, pero vamos a suprimirlo, ya que eso es un error. Bueno, no un error, es por el JS o JavaScript que estoy manejando. Necesito un código que me imprima una O con el acento. Así que vamos de nuevo. Y si nos damos cuenta, nos aparece varios warnings. Hay dos formas de hacer que no se muestren los warnings. Una es modificando el archivo php.ini que se encuentra en nuestro servidor. Para este caso yo lo tengo habilitado los warnings para poder desarrollar y identificar algunos errores que vaya ocurriendo a la ejecución del sistema, de mi sistema que esté desarrollando. Y otra forma es hacerla de manera directa al momento de que yo mande a llamar al método open que me hace la conexión y se le antepone una arroba. Con esto yo elimino cualquier mensaje de alerta que nos vaya a mostrar en el navegador. Y si queremos comprobar, vamos a actualizar. Dice falló la conexión a la base de datos y prácticamente no nos muestra ningún warning. Si lo quitamos,
lo quitamos, ya nos aparecen otra vez los warnings y así. Vamos a dejarlo con el arroba y ya no podemos ver ningún warning, ningún alert. Ok, esta es una conexión básica, es la conexión que se está utilizando en varios tutoriales, en varios foros, páginas web, y cualquier tema que esté relacionado con conexión de base de datos a MySQL a través de PHP. La siguiente clase que vamos a trabajar va a ser con utilizando MySQL. ¿Qué quiere decir con esto? Con MySQL que nosotros ya vamos a estar utilizando una clase que ya viene integrada con PHP. Esta clase se estableció por los problemas que tenía ese tipo de conexiones o este tipo de consultas, ya que con las inyecciones SQL y todas esas cosas ya un sistema se vuelve vulnerable. Ok, ahora vamos a crear una conexión 2, crear un archivo nuevo. Dice, no, dice ya existe. Vamos a fijar. Vale. Vamos a renombrar este archivo. Conexión. Vamos a llamarlo conexión segura. PHP. ¿Sí? Abrimos el archivo. De igual forma, vamos a crear la clase pclass. Ese es un método abreviado que yo tengo estipulado, ya les comenté. Y vamos a hacer un poco más grande esto, que se puede distinguir. Ok, yo acostumbro igual utilizando la nomenclatura para los programadores de Java, que ya conocerán, que el nombre de la clase es el nombre del archivo. En PHP no tiene nada que ver eso, o sea, no va a haber ningún error al ejecutar la clase, pero pues ya para seguir esa nomenclatura, yo también creo mi nombre de clase respecto al nombre del archivo. ¿Sí? Y de igual forma aquí no tiene tanto detalles, y también vamos a definir una zona horaria, que es esta, y le damos date default time zone set. ¿Sí? Y le decimos que es América diagonal o slash México City. ¿Sí? Ahora, a partir de aquí ya vamos a empezar a interactuar con... Igual vamos a crear una variable conexión. Connect igual a neo MySQL. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya esto es una clase. Y como nos podemos dar cuenta igual, está en minúscula, así que PHP, como ya les había comentado, no es tan estricto en cuanto a nomenclaturas de camel case, que sería este caso. Así que tenemos nuestra variable connect, y más que una variable es un objeto de tipo MySQL, y sobre esta es donde vamos a estar trabajando las consultas. La clase MySQL acepta como parámetros el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. O sea, ya acepta 4 parámetros: por primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El primero les había comentado que es el servidor, y el segundo es el usuario, el tercero es la contraseña, y el cuarto ya es el nombre de la base de datos, que se llama conexión demo. ¿Sí? Una vez que tenemos establecido la conexión, ya podemos hacer consultas con el objeto. ¿Sí? Connect, este ya es un objeto, y ya podemos decir
que queremos utilizar al método query, ¿no? El método query es del MySQL, de la clase MySQL, pero como ya esto es un objeto, ya podemos hacer uso de ese método. Y simplemente vamos a realizar una consulta. De igual, las consultas, o sea, las instrucciones SQL son las mismas, salvo que cambia que aquí lo estamos haciendo mediante un método de la clase MySQL. Y aquí vamos a decir, o más bien a establecer, el tipo de codificación, que es UTF-8. Esto ya es una mejora que yo estoy proponiendo, que yo utilizo en mis proyectos. Es la mejora de la clase conexión, pero utilizando MySQL. Ahora lo que nos resta hacer es retornar el objeto, ¿no? Ya con esto ya podemos ya podemos establecer la conexión, pero me acabo de dar cuenta de algo muy importante. Si ustedes se dieron cuenta igual, pues discúlpenme, y los que no se dieron cuenta ahorita vamos a ver. Vamos a compilar el código y nos dice que tenemos un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque no se esperaba este tipo de instrucciones. Así que todo esto va sobre un método estático. Así que vamos a establecer el método open, pero recordemos que tiene que ser estático para evitar crear un objeto y así llamar directamente al método open, ¿no? Guardamos y ya. Si volvemos a compilar, no nos marca ningún error de sintaxis. Ahí una disculpa, es que estaba un poco muy ansioso ya por terminar la clase conexión y mostrarles mi gran descubrimiento. Ahora vamos al archivo conectar. Aquí simplemente vamos a cambiar el conexión por conexión segura. Bien, pudiésemos tener esos dos archivos y ya o sea, importar esos dos archivos y hacer uso de cada uno de ellos según vayamos a necesitar. Pero pues como este es un ejemplo, ya solo estoy importando un solo archivo. Ok, la clase, si nosotros compilamos aquí, ejecutamos, no nos va a responder porque la clase se llama conexión segura. Aquí hay algo bien curioso. No es no es la misma reacción que tiene al utilizar la clase conexión normal. Vamos a probar. Actualizamos, dice se ha establecido la conexión. Ahora vamos a generar un error. Vamos a quitarle el nombre del usuario y digamos que dice se ha establecido la conexión, pero nosotros sin embargo sabemos que sí hay un error en la clase conexión, o sea que no se ha establecido la conexión. Entonces este problema lo vamos a solucionar con lo siguiente, ¿sí? Hacemos lo siguiente. ¿Cómo podemos manejar nosotros el tipo de error? Ahorita voy a copiar esta parte del código, voy a comentar todo esto, formato, comentar líneas, ¿sí? Y voy a hacer un print R para saber el contenido, o sí, más bien el contenido del método open. Ahora sí, actualizamos nuestro archivo y independientemente de estos errores vamos a corregir la clase conexión. Ahorita lo vamos a checar. Vamos a ver. Bueno, podemos ver que el método open nos arroja estos arreglos, este conjunto de arreglos, o estos conjuntos de objetos más bien de la clase MySQL, ¿sí? Entonces hay algo muy importante que yo noté, que es el error, ¿no? El error
error o número de error y el error, el que es el tipo de error que es generado. Si nosotros analizamos estos dos son la clave para poder determinar si se ha provocado un error en la conexión. Así que vamos a provocar nosotros un error intencional. Actualizamos si tenemos un error y hasta acá abajo vamos a ver que dice connect error número, o sea, el número de error es 1045 y el error de conexión es acceso denegado por el usuario que aquí muestra a continuación. Y lo importante es esto, yo quiero utilizar esta parte para poder determinar si se ha establecido o no la conexión. Si nosotros observamos que al estar bien la conexión, el número de error es 0, o sea, no hay ningún error. Entonces, todo que sea diferente de 0 es una conexión fallida. Así que a través de eso vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Ok, vamos a descomentar esta línea. ¿Sí? Y tenemos lo siguiente. Conexión segura, 2.2 open, el método open. Nos vamos a utilizar del método open, o sea, de los elementos o de los objetos que vamos a utilizar es el error que nos marcaba, error número o no, ¿sí? Y si este es igual a 0, obviamente se ha establecido la conexión. Si es diferente de 0, ya ha fallado la conexión. Ahora sí, ya podemos consultar correctamente. Se ha establecido la conexión y vamos a provocar un error. Dice no. A ver qué anda mal aquí. Si es igual a 0, a ver, ¿por qué me está mandando Creo que sería como es un arreglo. Sí, esto sería lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos visualizar en lo anterior, a ver si no, ya no se ve. Sí, esto es lo correcto. Y estamos obteniendo el valor del arreglo, o sea, del elemento no. Ahora sí ya ejecutamos. Actualizamos, tampoco. ¿Qué está pasando aquí? A ver, bueno, vamos a analizar detenidamente. Son errores que tenemos que aclarar. Y vamos a ver, control Z, vamos a deshacer todos los cambios hasta que llegue el cono. Ok, vamos a volver a analizar esta parte. A ver, sí, no es no, perdón, aquí esta parte, si nos estamos dando cuenta, es este texto completo. Vamos a copiarlo para que no cometamos el mismo error. Ahora sí, ya no vamos a tener ningún problema. Ok, sí, estaba bien la primera parte que había hecho yo. Solo que no le completé esto, estaba así. ¿Vale? Ahora sí, ya el código nos tiene que funcionar como debe funcionar. Falló la conexión a la base de datos, obviamente, ¿no?
y si estuviese bien la conexión, lo siguiente: se ha establecido la conexión. ¿Ok? Sí, ahora vamos a, como les comenté, a evitar que se muestre los warnings y vamos a generar un error más. Falló la conexión a la base de datos. Bien, entonces así de manera rápida hemos creado la clase conexión de dos formas. Una clase conexión de la forma básica que se utiliza normalmente, que hoy en día pues ya va quedando obsoleta por las inyecciones SQL que se están dando en los diversos sistemas. Y la conexión segura, que es mediante la clase MySQL. Las consultas ya se hacen de esta forma. Y obviamente la forma de extraer los datos es diferente a cómo se hace utilizando esta conexión. Bien, ahora por el momento nomás era mostrar el funcionamiento de las clases conexión y ya podemos empezar a practicar. Si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a este tipo de manejo de conexiones, puede preguntarlas aquí abajo en la zona de comentarios, o si tienen alguna sugerencia en cuanto a crear una clase de uso general, pues lo pueden plantear, alguna sugerencia, todo es bienvenido, ¿sí? Así que por el momento vamos a dejar ahí este tutorial y esperemos seguir con más.